El 29 de septiembre de 2021 amaneció con una extraña calma en el vecindario de Katy, Texas. Nada en el aire parecía presagiar el horror que estaba por revelarse en una de las casas más tranquilas del sector. La familia Elliot, conocida por ser reservada pero amable, pronto se vería envuelta en una tragedia que conmocionaría a toda la comunidad. Los gemelos Elliot siempre caminaban juntos. Los veía salir todas las mañanas. Ella siempre sonriente, él más callado, pero atento. Nunca imaginé que esa familia guardara un secreto tan oscuro. Megan Elliot, una estudiante destacada de 17 años, era considerada un ejemplo entre sus compañeros. Su hermano gemelo, de personalidad más introvertida, parecía vivir en su propio mundo. A pesar de sus diferencias, los dos mantenían un vínculo peculiar, casi inexplicable para quienes los conocían desde fuera. Ella decía que los gemelos estaban conectados, como si sintieran lo mismo en distintos cuerpos. Megan lo admiraba, aunque a veces mencionaba que él era difícil de entender. En la madrugada de ese día, algo cambió para siempre en la casa de los Elliot. A las 4:11 de la mañana, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre un incidente. La voz al otro lado de la línea era confusa, casi ausente. Se hablaba de una posible emergencia médica. Era una de esas llamadas donde no sabes si la persona está en shock o si simplemente no quiere decir lo que pasó. La voz temblaba, como si intentara despertar de algo que no podía comprender. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, fueron recibidos por los padres, visiblemente alterados. En una de las habitaciones encontraron a Megan. La escena era grave, pero en ese momento no se hizo pública la causa del fallecimiento. No sabíamos con certeza qué había ocurrido. Había muchas emociones, gritos, confusión. Tratamos de contener la situación y preservar la escena mientras llegaban los investigadores. La noticia corrió como un rayo. Megan, una joven con toda una vida por delante, había fallecido en circunstancias poco claras. Los medios locales informaron sobre un suceso trágico dentro de una familia modelo. Pero el misterio apenas comenzaba. Lo más raro era el silencio. Nadie quería hablar, ni siquiera los más cercanos a la familia. Algo no cuadraba, pero nadie sabía qué. Las investigaciones comenzaron de inmediato. La policía no descartaba ninguna hipótesis. Se hablaba de un accidente doméstico, una posible intrusión, incluso de problemas psicológicos no diagnosticados. Pero hasta ese momento, todo era especulación. En muchos casos de eventos traumáticos, las familias tienden a cerrar filas. A veces por protección, otras por miedo. Pero siempre hay detalles que se filtran. Siempre. Benjamin, el hermano gemelo, fue entrevistado junto con otros miembros de la familia. Su testimonio no fue divulgado públicamente, aunque se sabe que se encontraba en casa la noche del suceso. Algunos aseguraban que no recordaba mucho. Otros decían que estaba en estado de shock. Lo vi unos días después. Caminaba solo, sin mirar a nadie. No sé cómo explicarlo. Parecía vacío, como si una parte de él se hubiera ido. Mientras la comunidad organizaba vigilias en memoria de Megan, los investigadores comenzaban a unir las piezas. Pero la imagen era borrosa, fragmentada, y lo más importante seguía siendo un misterio. ¿Qué pasó realmente aquella noche? En los días posteriores a la tragedia, el vecindario de Katy parecía detenido en el tiempo. Las luces de la casa de los Elliot permanecían apagadas la mayor parte del día, mientras agentes de la policía iban y venían con carpetas y bolsas de evidencia. Afuera, los medios comenzaban a levantar sus cámaras, ansiosos por obtener una respuesta que aún no existía. Cuando llegamos, la escena era inquietante. Había un aura de silencio pesado en esa habitación. No hubo signos claros de forcejeo, pero sí indicios de que no fue un accidente. El informe forense confirmó finalmente que Megan había sido víctima de una agresión con arma blanca. Más de 30 lesiones distribuidas en distintas partes del cuerpo, la mayoría concentradas en el cuello. Pero no había huellas de entrada forzada ni objetos fuera de lugar. Era evidente que la víctima conocía a quien la atacó. La escena tenía una carga emocional fuerte, y eso nos hizo pensar en un posible crimen desde dentro. A medida que la policía afinaba sus interrogatorios, los rumores comenzaron a circular. Algunos hablaban de celos entre hermanos. Otros insinuaban tensiones que la familia había ocultado durante años. Pero oficialmente,
No había sospechosos. Megan me contó una vez que su hermano a veces tenía pesadillas y que dormía mal. Decía que a veces despertaba gritando, pero que sus padres lo trataban como si fuera algo pasajero. El comportamiento de Benjamin llamó la atención de algunos investigadores. No por una actitud culpable, sino por su desconexión emocional. Parecía caminar en piloto automático, sin reaccionar a nada. En ciertos casos, el trauma puede manifestarse como disociación, pero cuando no hay señales claras de duelo o afecto hacia la víctima, los expertos deben mirar más de cerca. Un descubrimiento dentro de la casa elevó aún más las sospechas. En el cuarto de Benjamin se hallaron varios cuadernos con dibujos y notas de contenido introspectivo. Aunque no había confesiones directas, algunas frases dejaban entrever sentimientos de inferioridad, aislamiento y una especie de envidia silenciosa. Uno de los dibujos mostraba dos figuras parecidas, una con una sombra oscura encima. Era inquietante, pero no podíamos interpretar mucho sin contexto. Sin embargo, ningún indicio era suficiente para acusar a alguien. La fiscalía necesitaba una conexión clara entre el crimen y una motivación. Intentamos obtener declaraciones de los padres, pero no dijeron una palabra. Lo único que mencionaron fue que querían justicia. Nada más. Con el paso de las semanas, la presión mediática aumentó. La comunidad pedía respuestas, y entre los susurros, una palabra empezaba a repetirse con más frecuencia. Secreto. Muchos se preguntaban si la familia Elliot ocultaba algo que podría cambiar por completo el curso de la investigación. Con el paso del tiempo, la investigación parecía estancarse. No había pruebas concluyentes, y los interrogatorios comenzaban a repetirse. Sin embargo, un nuevo elemento reavivó el caso: la aparición de una nota anónima, dejada en la puerta de la estación de policía. En ella, alguien afirmaba saber quién fue realmente, y mencionaba que el autor no recuerda lo que hizo. La nota no tenía firma ni huellas, pero por la manera en que se refería al crimen, era evidente que quien la escribió conocía detalles que aún no eran públicos. La nota hablaba de un sueño, de una sensación de no estar despierto y de una culpa que se arrastraba lentamente, como si solo ahora comenzara a emerger. La policía, intrigada, comenzó a buscar conexiones con el entorno más cercano de Megan. La frase «pensé que era un sueño» es común en estados disociativos. Es una forma de separar la conciencia de un acto que resulta insoportable, pero también puede usarse como coartada, como evasión. El hallazgo de una cámara de seguridad en una casa vecina ofreció nuevas pistas. Aunque no mostraba el interior de la casa de los Elliot, captó algo inquietante. A las 3:17 de la mañana, una figura salía por la puerta trasera de la vivienda y se quedaba de pie, inmóvil, mirando hacia el bosque durante casi 20 minutos. Luego volvía a entrar. Esa noche escuché pasos. No pensé mucho en ello. Creí que era un animal o algo así, pero cuando la policía me mostró la grabación, se me heló la sangre. No se podía confirmar quién era la figura. Estaba lejos, con capucha, pero lo que inquietaba era el tiempo en que permaneció allí, como si necesitara escapar, o tal vez enfrentar algo. Los perfiles que se construyen en este tipo de crímenes no siempre apuntan a lo evidente. A veces, el autor es alguien que ha convivido con el dolor de forma silenciosa y que explota tras una acumulación invisible. En paralelo, una revisión más detallada del dormitorio de Benjamin reveló algo que había pasado desapercibido. Un cuchillo envuelto en una toalla, oculto en una mochila escolar olvidada en el fondo del armario. Aunque no había sangre visible, la policía decidió enviarlo a análisis. El arma tenía restos microscópicos de ADN, suficiente para activar la alarma. Pero la sorpresa no fue solo que coincidía con el ADN de Megan, sino que también se encontró material genético de Benjamin en zonas inusuales del mango, en patrones compatibles con un agarre prolongado, bajo estrés. Los padres, presionados por la creciente atención pública, ofrecieron finalmente una declaración breve, que ambos hermanos habían cenado juntos, pero evitaron mencionar cualquier conflicto previo. Ella me dijo una vez que Benjamin a veces se mostraba incómodo cuando la gente hacía comentarios sobre su aspecto, como si sintiera que él también debía haber nacido diferente. Nunca entendí bien a qué se refería. El misterio se adensaba, las piezas comenzaban a encajar, pero no del todo. ¿Podía un hermano, aparentemente tranquilo, ocultar una tormenta tan profunda como para llegar a ese extremo? ¿Y por qué, si lo había hecho, no intentaba huir, ni negar, ni siquiera defenderse? Había algo en su mirada. No era frialdad. Era como si ya supiera lo que iba a pasar.
como si esperara que lo atraparan. La comunidad, dividida entre el escepticismo y la incredulidad, esperaba respuestas. Y en medio del silencio de Benjamin, el juicio que se avecinaba prometía revelar aquello que todos temían. O quizás algo aún más oscuro. El juicio comenzó una mañana gris, con las cámaras apostadas en la entrada del tribunal y el público expectante. Nadie imaginaba lo que se revelaría en esa sala. Hasta ese momento, Benjamin no había dado declaraciones. Su rostro seguía siendo un enigma para todos. Ni arrepentido, ni desafiante. Solo un silencio frío que calaba hasta los huesos. And in this case, that was a guilty verdict. But not only did they reject the sleepwalking theory, this is what that tells us when they say that. That means, Judge, that at 4:28 p.m., the afternoon before this offense happens, this man set an alarm and deactivated it at 4:01. And he's conscious and he's awake and he's not sleepwalking. And then that means he unsheaths that knife after pacing back and forth to his sister's room to see if she's awake, and he commits a heinous crime. Pero fue una declaración en particular la que cambió el curso del proceso. La psicóloga forense que evaluó a Benjamin pidió hablar. Su testimonio no solo sorprendió por su contenido, sino por lo que implicaba. Benjamin vivía un conflicto profundo con su identidad. Durante las entrevistas reveló pensamientos intrusivos recurrentes, sobre sí mismo, sobre su hermana, sobre la vida que deseaba y no tenía. Había desarrollado una fijación silenciosa, no necesariamente de odio, sino de disociación. No sabía si envidiaba, odiaba o deseaba ser Megan. La sala guardó silencio. El jurado escuchaba cada palabra con tensión. Benjamin seguía sin reaccionar, como si aquello que se relataba no fuera sobre él. O como si supiera que, una vez dicho, no habría marcha atrás. Él no tenía antecedentes de violencia, era reservado, inteligente, pero mientras más indagábamos, más evidente era que vivía en una burbuja emocional. No hablaba de sus emociones, solo escribía, y eso nos llevó al diario. Y un pequeño cuaderno encontrado entre sus pertenencias, que en un inicio fue descartado como material escolar. En él, Benjamin escribía sobre sueños confusos, escenas que parecían imaginadas, pero que coincidían con detalles reales de la noche del crimen. A veces en el espejo veo su cara en la mía. Me pregunto si todo sería diferente si yo hubiera nacido como ella. La perfección, la atención, la facilidad. Anoche soñé que la tocaba y desaparecía. Solo quedaba yo, libre. Y las entradas, analizadas por expertos, fueron consideradas como prueba indirecta de su estado mental. Y entonces, por primera vez desde su detención, Benjamin habló. Sus palabras no fueron de defensa. No hubo excusas. Solo una confesión amarga que dejó al público con lágrimas, incredulidad y temor. Era como escuchar a alguien que recién entendía lo que había hecho. Como si el acto lo hubiera despertado de algo más profundo. Los padres llamados a declarar ofrecieron un testimonio que dejó a todos en silencio. Hablaron del cambio en Benjamin en los meses previos. There is something that we are required to do, which is identify the individual who was killed. And so, Your Honor, may I approach the witness? You may, please. I'm showing you State's Exhibit number 75. This is a photo taken from an autopsy with ML2146007. I'm showing you State's Exhibit 75. If you could just take a look at State's Exhibit 75 and tell me if this is your daughter, Megan Elliott. Finalmente, el veredicto fue emitido. Culpable de homicidio en primer grado, con atenuantes por trastorno psicológico. Condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Este caso es un reflejo de cómo el dolor no expresado puede transformarse en oscuridad y de cómo el silencio puede ser tan letal como un arma. La comunidad aún intenta comprender. Megan fue recordada con flores, cartas y vigilias. Benjamin, recluido en un centro penitenciario, se ha convertido en un nombre que provoca escalofríos. El caso cerró oficialmente, pero dejó heridas que siguen abiertas. Nunca vimos las señales, nunca pensamos que el peligro podía estar en casa. Y eso es lo más aterrador de todo.
Y así terminó uno de los crímenes más trágicos y desconcertantes de la zona de Katy. Un crimen entre gemelos. Una historia de silencios, envidia, identidad y tragedia. Una historia que, aún en su final, sigue generando más preguntas que respuestas.